Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Ya son las 5 de la tarde con 5 minutos y los saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias por sintonizarnos en Canal 7, C7 Televisión, y les recuerdo que usted también nos puede seguir en www.c7jalisco.com. Esta semana nuestro tema es Jalisco como cuna del federalismo, ya que hace 191 años Jalisco se constituye como un estado soberano, libre, independiente, y a partir de esto se van creando también los diferentes estados para conformar México como lo conocemos. Guadalajara ha sido la capital de Jalisco desde hace 191 años, eso no ha cambiado, ha permanecido como capital, y bueno, pues el federalismo también se ha ido desarrollando, ha tomado diferentes rumbos, hay quien puede decir que el federalismo se ha ido desvirtuando o que se ha desarrollado con diferentes características después de 2 siglos. Así que, pues bueno, hoy toca el turno a los jóvenes y obviamente que esperamos su comunicación. Estamos en el 3030-5307 y también tenemos una alada sin costo, 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-EstCentral. Y rápidamente le comento que para entender el federalismo existen algunas características esenciales, también principios y procesos operacionales que son comunes en un sistema federal. Una característica del federalismo es que se tiene una constitución escrita, también conocida como Carta Magna, que es una necesidad de las democracias que forman federaciones. ¿Para qué? Bueno, pues para regular los principios por los que se va a regir ese gobierno en específico. Obviamente Jalisco tiene su constitución, Sinaloa tiene una constitución, Durango tiene otra constitución, aunque a nivel nacional tengamos la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, pues estas tuvieran que actuar en cuerpos de leyes en específicos, producirían enfrentamientos. Es decir, si no existiera una constitución en cada uno de los estados federados, bueno, pues pudiera haber diferentes enfrentamientos que, ¿cómo se resolverían sin una constitución política? Bueno, pues ahí está, para eso está la constitución política de cada uno de los estados. Así que así iniciamos Estación Central Jalisco como cuna del federalismo. Saludo yo con mucho gusto en esta mesa a Abraham Arce. Abraham es presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. Abraham, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Begoña. Muchas gracias por la invitación, como siempre, y saludos a Rodrigo y al auditorio. Gracias. También saludamos con mucho gusto a Rodrigo Cornejo, miembro de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a ambos y a nuestra audiencia. Bienvenidos. Gracias. Bueno, pues Jalisco como cuna del federalismo, si pudiéramos definirlo en una sola palabra o en un término corto, ¿cómo lo definirían cada uno de ustedes y por qué? ¿Qué palabra eligen? Abraham, ¿qué palabra eliges? Yo elijo la palabra a Jalisco como cuna del federalismo como una pieza fundamental para que esto se llevara a cabo. Entendiendo que en 1823, que se oficializa el acta constitutiva, Jalisco ya se había declarado un estado soberano, independiente y autónomo, ¿no? Pero acabamos de salir de un imperio donde, pues, obviamente el gobierno era totalmente centralista. Entonces, Jalisco es punta de lanza y empieza a pugnar por un sistema federal para efecto de tener cohesión y unidad como nación, pero respetando la autonomía y las decisiones de los gobiernos o de las provincias locales, ¿no? Muy bien, entonces es una pieza fundamental para que se dé punta de lanza Jalisco. Muy bien. Rodrigo, ¿qué palabra eliges y por qué? Pues yo lo definiría como rompecabezas, en tanto que Jalisco, al reconocerse como una parte de un estado federal, sienta las bases en tanto que, primero, el federalismo se reconoce como parte intrínseca del proyecto liberal, ¿no? Estaban los conservadores que pugnaban por la centralización de todos los poderes, que desde la Ciudad de México se mandara a los demás estados del país, y Jalisco se constituye como una de las piezas de este rompecabezas en los primeros pasos que se dan para la desagregación de facultades, es decir, cómo va a regular la vida de su demarcación cada
grupo de millones de personas que vivían en un territorio. Entonces me parece importantísimo y es una parte que no podemos separar de la identidad nacional. Jalisco es un estado que muchas veces por antonomasia se ha convertido en la imagen hacia el exterior y el interior de México, por los símbolos y por la cultura, por ejemplo, ¿no? Pero parte de esta tradición política también está imbuida en el estado de Jalisco con sus particularidades, ¿no? Cómo hacernos valer como región y cómo ejercitar el autogobierno dentro del marco de una constitución que mencionaban era algo que venía desde 1823, 24 y después, en 1917, se reconoce de pleno. Ya comentabas, Abraham, que Jalisco ya se había declarado esta provincia de Guadalajara como independiente, ¿no? Una tradición que por años ya los sabios, estudiosos, políticos que vivían en esta entidad ya se habían declarado como, tenían esa característica de independencia, ¿no? Esto le dio fuerza para que Jalisco llegara a esta fecha, 1823, para decir, ya, o nos aceptan así o nos vamos, o no formamos parte del proyecto de México. Sí le dio importancia porque los visionarios que pugnaban por este sistema federal, entre ellos Prisciliano Sánchez, inclusive el primer gobernador del estado, supieron analizar que si no se optaba por este sistema político y de organización, se iba a correr la misma suerte que El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, quienes se hicieron definitivamente de nuestro país, ¿no? Aquí no era una cuestión de presión para independizarse del país, sino era una coyuntura para unificar y cohesionar provincias para tener para tener una nación, ¿no? La perseverancia de una nación. Sin embargo, con autonomía en el autogobierno. Claro. Tenemos que ir a nuestro primer corte. De regreso del corte seguiremos hablando de Jalisco como cuna del federalismo, esta importancia que tuvo Jalisco, como ya comentaban, punta de lanzas para empezar a formar este rompecabezas, este gran rompecabezas que es México. De regreso del corte hablaremos de la importancia del surgimiento del federalismo en México y bueno, pues en específico para Jalisco, qué tan bueno fue y qué tan bueno sigue siendo, cuáles son las características del federalismo actual. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-Est Central. Vamos a nuestro corte. De ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 15 minutos. Agradecemos que usted nos acompañe en Estación Central. Nuestro tema es Jalisco como la cuna del federalismo en México. Y es que, mire, la tradición de autonomía de la Nueva Galicia, alimentada por la interrupción del pacto colonial y la tradición monárquica, explican por qué el 16 de junio de 1823 la Diputación Provincial de Guadalajara se proclama a favor de la adopción del sistema de República Federal, como lo tenemos como forma de gobierno, adelantándose la respuesta del Congreso Estatal de 1824, es decir, un año antes se adelanta la Nueva Galicia para formar el Estado de Jalisco. Esta iniciativa, hay un dato muy interesante que se los quiero compartir porque dice que esta iniciativa se materializa en el Plan de Gobierno Provisional del nuevo Estado de Jalisco, recuerden, en 1823, donde su tercer artículo dispone lo siguiente, que el Estado de Jalisco es libre, es independiente, es soberano de sí mismo y no reconocerá otras relaciones con los demás estados o provincias que las de fraternidad y confederación. O sea, somos hermanos, somos fraternos, pero no reconocemos ningún otro tipo de relación, ¿eh? Ese es el artículo 3 de este nuevo plan de gobierno cuando surge el Estado de Jalisco en 1823. Les recuerdo, esta semana estamos hablando de Jalisco como cuna del federalismo. Hoy nos acompañan, esta tarde están Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. También está con nosotros Rodrigo Cornejo, miembro de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Falta su punto de vista, su opinión. Jalisco como cuna del federalismo. Fue importante en 1823 que Jalisco tuviera, como ya comentaba Abraham, esta punta de lanza, como ya comentaba también Rodrigo, para empezar a formar este gran rompecabezas. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cómo estamos actualmente? Si somos soberanos, independientes, Jalisco. Bueno, esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Y esta pregunta se las hago a ustedes, jóvenes. ¿Creen que el surgimiento del federalismo fue importante para México y particularmente para Jalisco? ¿De qué lo dotó?
esto, iniciar con el federalismo? Pues a mí me parece Rodrigo que, Cornejo. en primer lugar, no creo que la motivación primordial de las personas que fungieron como punta de lanza para la institución del federalismo, primero en la Nueva Galicia y después como ejemplo implícito a los demás estados del país, haya sido o el escindirse, separarse, pero sí es afirmar una tradición de independencia respecto del centro. Lo que decías tú de que no reconocerá ninguna otra relación, ni de subordinación, por ejemplo, ¿no? Es lo primero que viene a la mente tal vez de un jalisciense. ¿Por qué habría un jalisciense de subordinarse a los dictats o los mandatos del centro? ¿O por qué habría de haber algo menos que o algo más que fraternidad entre los diferentes estados? Esto se entiende también en función de que Jalisco históricamente desde la colonia fue un estado bastante importante para el comercio. Varias rutas de comercio pasaban por aquí y Jalisco sufrió muchas veces desde la falta de libertad para comerciar hasta la duplicidad que causaban las alcabalas, estos impuestos que existían hasta que en el tiempo de Porfirio Díaz se quitaron, en donde las mercancías no podían transitar en México sin ser susceptibles de distintos cobros, ¿no? Entonces, en primer lugar, enuncia una tradición de libertad y de independencia. Y en segundo lugar, ya a un nivel más como de la conciencia de los habitantes del Estado, probablemente se asuma como una tradición de que Jalisco posee alguna clase de identidad única que no es comparable con los demás estados. Muchas veces el primer encuentro de los jaliscienses o de los mexicanos con el federalismo es un letrero en la carretera que dice inicia tramo federal. Y esa es la manera implícita de entender de mucha gente el federalismo. Pero eso nos afecta en muchísimas cosas, desde las participaciones federales y el dinero que va y viene, hasta el dinero que Jalisco aporta a las arcas federales. Interesante. Abraham. Yo lo comentaba hace un momento. Sí fue muy importante el establecimiento de este sistema político en México y principalmente en Jalisco, pero como lo comentábamos, sí hubo una disposición firme de decir, la idea no es escindirnos, pero si no se pugna por este sistema, nosotros tenemos gobiernos, tradiciones, elementos económicos propios para podernos escindir, ¿no? Es por eso que fue cuando se da más el empuje, pero sí buscando una unidad nacional, ¿no? Veníamos lo repito, de un imperio, de la proclamación de independencia, de vaivenes políticos, de todavía estar no guardar un equilibrio político, ¿no? Y de gobierno. Entonces, sí fue sumamente importante determinarnos, ¿no? Determinarnos como Estado, pero decir, queremos participar en una nación en donde haya cohesión con los distintos gobiernos locales. Una cosa importante para Jalisco en ese entonces es que Jalisco crea su propia constitución y además tiene su propio Congreso, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes esto? Que tenía su propio Congreso aún independientemente de lo que hubiera en el centro. Pues explicándolo, por ejemplo, no solamente en función de las leyes, sino de algo que nos afecta directamente, pues el derecho o las leyes emanan de distintas fuentes. Esto en la disciplina del derecho se conoce como las fuentes del derecho, ¿no? La costumbre, la tradición, etcétera. Pero si tenemos un territorio en donde todos más o menos nos parecemos y en donde hay ciertas características, ¿de dónde cree uno o un ciudadano como uno nosotros que puedan surgir las mejores normatividades? Desde los habitantes que ahí están en ese territorio o en esa disposición y que comparten cierta idiosincrasia simplemente por el hecho de compartir el mismo espacio físico, o desde la Ciudad de México en este caso, ¿no? Entonces me parece que la importancia también del federalismo no solo en Jalisco, sino como ejemplo de Jalisco hacia los demás en tener su propio Congreso y en expedir sus propias leyes, es la afirmación de que Jalisco puede ser autogobernado de manera eficiente por los jaliscienses, en tanto que este pensamiento yo creo que lo comparte casi cualquier persona en la calle. Si a uno le preguntan quién gobernaría mejor el estado de Jalisco, los jaliscienses o un jalisciense o alguien más, la respuesta me parece que sería en un solo sentido, ¿no? Los jaliscienses. Sin embargo, muchas de las trampas del federalismo, sobre todo ya saliendo de ese periodo tan convulso que mencionaban del Imperio Mexicano, son, por ejemplo, la invasión de competencias y muchas veces muchos jaliscienses y mexicanos sufren más que gozan el federalismo, en tanto que existe también esta otra cara de esta opinión, ¿no? ¿Y por qué me van a decir a mí qué hacer? ¿Por qué no viene más dinero del centro? ¿Y por qué tenemos que nosotros pagar dinero para que haya proyectos o infraestructura en otras partes? Entonces, esta especie de como esquizofrenia política de la que el ciudadano común padece, hace muchas veces que se perciba al federalismo, porque es el sistema vigente, o el sistema vigente como uno que no sirve. Y eso también puede ser
peligroso, me parece. ¿Qué opinas, Abraham? Yo creo que había una clara división territorial con una determinación de los poderes. Ya lo decimos, si vas a gobernar en un estado o en una provincia y van a emanar leyes de ahí, las leyes deben de atender a circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, es entender el federalismo como de un desarrollo nacional de abajo, que son los estados, hacia arriba, entendiendo perfectamente y distribuyendo las competencias de cada nivel de gobierno, ¿no? Y ayer se comentaba con los académicos, con investigadores, que 4 de las cosas que tienen que ver con un Estado federado y que defiende el Estado federado es su territorio, su soberanía, las competencias y los impuestos. Así es. ¿Qué otra cosa actualmente debería de defender un Estado federado? Pues, velar por qué. Simplemente el velar por el bien vivir de sus habitantes como principio que debe integrar y no excluir. Hoy en día no podemos hablar de un Jalisco que solamente se constituye de jaliscienses. Hay migración a otras partes de Jalisco hacia incluso otros estados-nación, a Estados Unidos jaliscienses. Y también hay muchas personas que, debido a las oportunidades económicas que hay aquí, vienen acá. Así que me parece que más allá de defender solamente a los habitantes y de velar por los intereses, es velar por los intereses de todos los mexicanos que se encuentren por angas o mangas en el estado de Jalisco y no solamente en la ciudad de Guadalajara. Y el de distribuir, redistribuir y normar de manera justa y equitativa a todas las personas que viven. No debe de estar ni la capital del país en detrimento de la capital de Jalisco, pero tampoco debe de ser la capital la que rija la vida del estado de Jalisco. Jalisco es un estado muy rico en su vida de los municipios que lo constituyen y me parece que muchas veces, sobre todo los habitantes de Guadalajara, vemos de soslayo a los demás que no viven en Guadalajara, ¿no? Y eso también es un principio del federalismo, la división municipal. Y me parece que hay cierta clase de egoísmo tapatío que priva a los habitantes de Guadalajara de reconocer a los demás jaliscienses como iguales. Y eso debe de también regir los principios de gobierno, que todos los jaliscienses, urbanos o rurales, deben de ser iguales y todos merecen vivir bien en el Estado. Sucede algo similar en lo micro y en lo macro, ¿no? En lo macro, como México, el centro y los otros estados con sus capitales. ¿Y qué sucede en el propio estado con su capital y con los demás municipios, ¿no? Finalmente es un centralismo dentro del estado. Sí. Okay, se replican ciertos modelos de conducta o de gobierno. Yo creo que también puede abonar o fortalecer este federalismo, viéndolo desde el punto de vista de la división de poderes, es el reconocimiento pleno y permanente de que hay fuerzas y poderes distintos. Es en lo que radica el federalismo. No solamente estados libres y soberanos, estados libres que a veces donde hay gobiernos rojos, donde hay gobiernos verdes, donde hay gobiernos azules. Claro. Y el reconocimiento pleno de la soberanía en cuanto también a los colores, ¿no? Por decirlo así, sin chantajes políticos de ningún tipo, porque precisamente para generar desarrollo, generar leyes, a veces vemos que en el Congreso algún partido político que guarda ciertos poderes, a cambio de alguna ley, chantajea con otra, ¿no? Entonces eso no es federalismo. ¿Qué respeto hay para los congresos locales que tendrán que asumir el papel en las leyes secundarias, etcétera? Ok, tenemos que ir a nuestro siguiente corte. De regreso seguiremos hablando de Jalisco como cuna del federalismo y qué sucede con el federalismo actualmente. ¿Se está desarrollando de diferente manera? ¿Sigue siendo viable el federalismo en México? Bueno, pues eso es lo que vamos a comentar de regreso del corte en relación con diferentes cambios que ha tenido nuestro país. Ya también comentaba Rodrigo las diferentes migraciones que tenemos, no solamente de connacionales, sino también extranjeros. ¿Cómo está el federalismo? Y en concreto, pues Jalisco, el federalismo en Jalisco y en otros estados, ¿es una opción política viable aún? Bueno, pues esperamos también sus puntos de vista. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde les recuerdo que están con nosotros Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, y Rodrigo Cornejo, él es miembro de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Es momento de ir a nuestro segundo corte. Regresamos a Estación Central. Confluencia y expresiones. Estación Central. Regresamos. Influencia de ideas y expresiones.
Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 31 minutos, continuamos en Estación Central hablando de Jalisco como cuna del federalismo. Y hablando de estados federados, le comento, ayer hablamos de algunos países que tienen regímenes federales como Alemania, Argentina, Estados Unidos, Suiza, que ya comentábamos que tiene 3 cantones, el alemán, el italiano y el francés, pero como confederación helvética funciona como una federación. Bélgica, Brasil, México, obviamente, India y Venezuela. Hay otros países como Italia, como Francia y Reino Unido que tienen diferentes regiones con usos y costumbres diferentes.